Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema que el Señor me dio para esta mañana es muy bonito, tiene que ver algo con la adoración. Se llama libre por su gracia. Él realmente nos hizo libre con propósito. Amén. Así que vamos a ver uno de los propósitos por el cual nos hizo libre. Dice Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Jesucristo nos ha hecho libre y nos sentimos libres por su gracia. Amén. Él por su gracia nos ha liberado, Él por su gracia rompió cadenas, rompió ataduras, y así debemos sentirnos. Hay muchos creyentes que confunden la libertad con la capacidad de hacer lo que quieren, olvidando la guianza del Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. El hecho que seamos libres no significa que vamos a hacer lo que queramos, cuando queramos y donde queramos. No significa eso, porque no somos independientes. Libres, pero no independientes. Somos dependientes de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo, en este planeta Tierra, está lleno de muchos, pero que de muchos creyentes haciendo todo aquello que ellos quieren hacer. Se les olvida que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Se les olvida que en nosotros está el Señor a través del Espíritu Santo, y que es Él el que nos guía a toda verdad, que es Él el que encamina nuestros pasos. Pero en este planeta Tierra, lastimosamente, sí, hay mucha gente que caminan como quieren, que ven el Evangelio de una manera muy light, ¿sí? Y terminan sintiéndose culpables, atados a la culpa, atados a la ansiedad, atados a estas cosas que perturban y que atormentan la mente y el espíritu. Amén. La libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece no es una carta abierta para el libertinaje. No es eso. Por el contrario, es la emancipación del alma. ¿Y qué es emancipación? Emancipación es la liberación de la ignorancia, es la liberación de las ataduras que nosotros traíamos del mundo, ¿sí? Entonces, es el nuevo ciclo de un renacimiento. ¿Y qué es el renacimiento en griego? Es paligenesia, que es regeneración, renovación espiritual. Es el acto de volver a nacer espiritualmente hablando. Amén, amén. Bendito Dios que nos ha hecho libre en estos tiempos por su gracia. Mateo 19, 28 dice: Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué hermoso! ¿Sabe qué? No seremos juzgados. Nos sentaremos en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos sentirnos tranquilos y regocijados en el Señor, porque muchos teníamos el temor de que voy a ser juzgada, voy a ir a un castigo. No vamos a ser juzgados, no seremos castigados. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Alabanzas al Rey que vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito Dios. Tito capítulo 3, verso 5 dice: Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, es decir, esa nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros dimos ese paso de fe, lo dimos porque el Señor ya nos venía preparando y nos tocó, nos regaló algo que se llama el don de fe. Sin ese don de fe habría sido casi que imposible dar el paso. Amén. Por eso se llama un paso de fe.
nos rendimos a su pie, nos entregamos a Él y luego dimos el otro paso que fue el bautismo. Ahí nacimos de nuevo, ahí fuimos renovados en el Espíritu, ahí tenemos una nueva vida. Por eso es que morimos para el mundo y nacemos para Cristo. Amén. Pero nacemos espiritualmente con propósito, no nacemos para hacer lo que queremos, no nacemos para vivir una vida diciendo somos creyentes, pero yo hago lo que quiero porque así soy yo. Y si Dios no me dice nada, pues ¿quién es quién para decirme algo? No, tenemos que respetar a ese Dios eterno, a ese Señor que se fue a la cruz por usted y por mí. Valorar tal sacrificio, amén. Él nos libró de una condenación del pasado. Cada quien sabe de dónde Dios lo sacó, cada quien sabe su proceso, cada quien sabe su historia, su pasado. De eso nos libró el Señor, de esas condenaciones nos ha librado el Señor. Entonces fíjese que antes de llegar a los pies de Cristo, teníamos una deuda espiritual que yo digo imposible de pagar, porque la deuda era demasiada, cada quien conforme a lo que ha vivido. La ley nos señalaba, la ley nos condenaba, la ley nos juzgaba, pero la ley no nos podía dar la libertad, la ley no nos podía dar salvación. Lo único que nos ofrecía era condenación, juicio, pero no nos daba una salvación. ¿Quién nos da esa salvación por gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación para usted, no hay condenación para mí. No hay condenación para los que creen en el Señor. Para esta gente que se ha entregado, que le sirve, que le ama, que lo adora, que lo alaba, que se esfuerza por hacer su santa y perfecta voluntad. Para este grupo de gente no hay condenación alguna. Amén. Por eso la palabra es clara que no hay condenación para los que creen. Ahora, los que no creen ya a sí mismos se han condenado. La libertad empieza aceptando que el sacrificio en la cruz fue más que suficiente. ¿Qué más podríamos esperar nosotros? ¿Será que Jesús merecía ese sacrificio? Claro que no, porque Él nunca pecó, Él nunca mintió, Él nunca hizo nada como para ir a esa cruz. Pero Él nos ama tanto que se sacrificó por nosotros. Se llevó todas nuestras culpas, se llevó todas las condenaciones, se llevó todo y nos dejó algo maravilloso como es la salvación. Nos dejó la libertad, esa libertad maravillosa y gloriosa que nos llena, que nos satisface y que nos hace caminar firme con el Señor. El Señor nos libró del poder del pecado del hoy, del presente. Fíjense algo, la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo no es solo por la salvación o por esa libertad que todo el mundo quiere, no, esa salvación o esa libertad es en el aquí y en el ahora. Somos libres porque Él así lo quiso, somos libres por su gracia. ¿Nos la merecíamos? No la merecíamos, pero a Él le plació darnos esa libertad, a Él nos plació bendecir nuestras vidas, no solamente dándonos una salvación y vida eterna, sino también dándonos libertad. Amén, aquí y ahora. Él nos libró de la necesidad de pecar. Quiere decir que nosotros como creyentes genuinos no tenemos ningún tipo de necesidad para pecar. No hay excusa. El que peca lo debe de hacer ya de una manera consciente, porque la palabra me dice en Romanos 6:14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice la palabra del Señor. Fíjense algo, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Significa que el que peca, peca porque quiere, peca hasta deliberadamente. Ojo, no somos nosotros los que los vamos a juzgar ni a condenar.
No somos la ley, estamos en la gracia. Amén. Cuando vemos que alguien cae, cuando vemos que alguien peca, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. No tenemos que hacer más nada, simplemente orar, porque de esa gente se va a encargar el Señor Jesucristo. Amén. Él es misericordioso, Él es amor y recordemos que también es fuego consumidor. Pero esa misericordia de Dios es muy grande. Amén. Y tiene la capacidad de perdonar, de restaurar y de levantar nuevamente al que se cae. Antes de llegar a los pies de Cristo, el pecado era nuestro amo. El pecado nos gobernaba. Éramos esclavos, títeres del pecado, títeres del enemigo. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo adquirido, somos real sacerdocio, somos sus hijos, somos la niña de sus ojos. Por tanto, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. El pecado no puede tener dominio en nuestras vidas. Por eso es que cuando vemos esa señal de que no, esto no lo debemos hacer por tal cosa, ahí nosotros estamos diciéndole no al pecado. No estamos resistiendo a pecar de una manera deliberada, sabiendo que el Señor nos ha dado ese dominio propio para decir no al pecado. Amén, amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre para saber elegir lo que es bueno, agradable ante Él, para elegir lo que nos edifica, para honrarlo, para adorarle, para glorificar su santo nombre, para servirle. Para eso Él nos ha hecho libre, para servirle con la misma humildad con que Él le sirvió y le lavó los pies a sus discípulos. Fíjense esta hermosa y corta reflexión. Imagínense un loro en una jaula, pero la jaula tiene la puerta abierta. Ese loro es libre, mas ese loro va a decidir si vuela o si se queda en la jaula. Capten eso, hay un loro en la jaula y la jaula está abierta. El loro es libre, pero él le toca decidir si vuela o si se queda en la jaula. Jesucristo nos abrió la puerta. Amén. Amén. ¿A quién abrió la puerta? A nosotros, a sus hijos, a su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros camináramos, pero vamos a caminar es con la guianza del Espíritu Santo, más no con los viejos hábitos. Ahí nosotros somos libres, pero vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Por la voluntad de Dios o por los viejos hábitos? Ahí nosotros somos lo que decidimos. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Caminar con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque si lo hacemos de esa manera, el porcentaje de equivocarnos es muy poco, pero si lo hacemos con nuestros viejos hábitos, la posibilidad de equivocarnos es muy alto. Amén, amén. En el pasado, a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Pero Cristo vino para transformar y cambiar aún nuestro pensamiento. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, tenga ¿qué? Vida eterna, tenga vida eterna. Le damos gloria, honra y honor a nuestro Señor, que un día nosotros creímos en Él, que un día fuimos tocados por el Espíritu Santo, que un día llegó a nosotros ese don de fe, que un día llegó a nosotros el don del arrepentimiento, porque si no tenemos estos dones, de seguro no damos ni el paso de fe y mucho menos nos arrepentimos de tal o cual cosa. Cada quien sabe de qué se ha de arrepentir o de qué se arrepintió. Amén. Entonces, fíjense algo. ¿De qué cárcel nos libró? Ojo, estoy hablando en términos espirituales. ¿De qué cárcel nos libró? ¿De qué muerte nos libró el Señor? Valoremos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa libertad de la que hoy gozamos es por gracia. Si hoy somos libres y podemos decir, Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias por el sustento. Señor, gracias por el techo. Señor, gracias por aquello. Señor, gracias por lo otro. Y somos libres de amarlo, somos libres de seguirlo. Todo esto es por gracia. Amén. Él nos libró para cumplir un propósito.
en nosotros. Y ese propósito se va a cumplir. El propósito, o uno de los propósitos, es amarle a Él, es amar a nuestro prójimo y es servirle a Él y al prójimo. Amén. Este es uno de los propósitos por lo cual Jesucristo nos hizo libres. La libertad que se nos ha dado es con propósito. Amar al prójimo. No fuimos libres para estar aislados, al contrario, somos bendecidos para bendecir, dando por gracia lo que de gracia recibiste. Somos canales de bendición. Dios nos usa en el momento que Él quiere, donde quiere y como Él quiere. Somos vasos a los cuales Él llena todos los días y nosotros nos vamos a vaciar en aquellas personas a las que le damos una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de fortaleza, una palabra de fe. Lo que Dios ponga en el corazón de cada uno, esa es la palabra que vamos a soltar de una o de otra manera. Y usted dirá, pero es que yo casi no salgo. No importa, usted va a tener esa oportunidad cada día de bendecir a alguien, de alguna manera, de servir a alguien, de alguna forma. Dando es como se recibe, y cuando nosotros servimos a nuestro prójimo, le servimos a nuestro Señor. Amén. Dice Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El bien que quiere para usted, ese mismo bien lo debe de querer para el prójimo. Amén. La libertad más hermosa es aquella que, siendo libre, se hace siervo de todos por amor a Dios. Fíjese algo. La libertad más hermosa es aquella, se lo estoy repitiendo, que siendo libre de todo pecado, libre de toda condenación, libre de toda atadura, libre de toda culpa, libre de toda ansiedad, libre de todo esto, se hace siervo de todos por amor. Es decir, nosotros cuando le servimos a alguien, lo debemos de hacer con amor, por amor a nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó en la cruz, que nos hizo libres con amor. Amén. Amén, amén. Amén. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Fíjense esto. Yo quisiera que Dios dé revelación en esta palabra en Juan capítulo 13, verso 13 en adelante. Dice así: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que le envía. Si entienden estas cosas y la ponen en práctica, serán dichosos. Y otra versión dice felices. Aquí el Señor nos dice, su palabra nos dice, que Él le lavó los pies a sus discípulos y que por tanto nosotros podemos hacer lo mismo. Es decir, nosotros podemos con la misma humildad, imitando a nuestro Señor Jesucristo, con esa misma humildad, servirle a nuestro prójimo, de la manera que Dios nos permita y como Él nos ponga en el corazón. Pero vamos a servir a nuestro prójimo, amén, porque Él es el gran yo soy, Él es el Rey. Nosotros nunca vamos a ser más que Él. Tampoco vamos a ser menos de aquel al que le servimos, sino que cuando le servimos un plato de comida a alguien, hagámoslo con amor, porque Él es nuestro prójimo. Que cuando, si se da la oportunidad de lavarle los pies a un hermano o una hermana, hagámoslo con amor, porque es nuestro prójimo. Y Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque nosotros a veces escogemos más bien el orgullo o la altivez. Esto tenemos que dejarlo fuera, porque hasta de eso Jesús nos hizo libres. Amén. Nos regaló la bendición de la humildad. Nos regaló esa bendición. Así que vamos a ponerlo en práctica. Aquí en este verso vemos el amor, el servicio, la humildad de ¿quién? De Jesús. Ahí está. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ser imitadores de Él en todo tiempo.
En todo tiempo podemos ser imitadores de Él. Podemos hacerlo, ¿por qué? Por gracia. La libertad en Cristo es completa. Él nos hizo libre de la culpa del pecado de ayer, es decir, del pasado. Nos hizo libre, rompió esas cadenas, rompió las ataduras, rompió las ligaduras y nos hizo libre del pasado. Nos hizo libre del dominio del pecado, porque el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Es decir, nosotros podemos dominar cuando vemos que viene el pecado. No, aquí no es, aquí la puerta está cerrada. Nos hizo libre del temor al futuro. Así que avanza por más, pero siempre con la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para evitar equivocaciones. Cuando hacemos esto con la guianza del Espíritu Santo, como dije hace un momento, las probabilidades de equivocarnos son muy pocas. Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, entonces sí podemos equivocarnos. No permitas que el diablo te diga que sigues atado, porque ya no estás atado. Ya eres un hijo o una hija de Dios. Ya eres una bendición para bendecir. Ya eres una princesa. Ya eres un siervo del Altísimo. Amén. Ya somos lo que somos porque así Dios lo ha querido y es por su gracia, porque no nos merecíamos absolutamente nada. Jesús te libró, te hizo libre. Tu libertad no es una opinión, es espiritual. O sea que no te importe lo que diga la gente. Mira cómo se viste y eso que dice que es cristiana. Mira hacia dónde va, mira y esto y mira lo otro, porque la gente siempre va a estar dada a las críticas, siempre va a haber los errores, los defectos, pero casi nunca la gente ve las virtudes. Seamos nosotros diferentes, aprendamos a ser diferentes, que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude a marcar una diferencia, no porque seamos más que los demás, no, sino que nosotros debemos aprender a visualizar, a ver las virtudes de las personas. Amén. Entonces, se decretó en la cruz. ¿Qué se decretó? Se decretó en la cruz cuando Jesús fue crucificado, cargando con los pecados de todos nosotros. Ahí se decretó su libertad y la mía. No el vecino con sus malas opiniones. No aquellos hermanos, hermanas que tienen la convicción de la ley y no viven la gracia. Nosotros estamos en la gracia, así que honremos a nuestro Señor Jesucristo y agradezcamos todos los días el hecho que estamos en la gracia y que por gracia somos salvos. Así que caminemos, avancemos honrando a Dios, dando buen testimonio, porque fuisteis llamados, fuisteis escogidos con propósito, con el propósito de amar, con el propósito de servir, con el propósito de bendecir, porque Dios te bendice para que tú bendigas. La sangre de Jesús rompió toda cadena que impedía tu libertad para que tu rostro resplandezca. La sangre de Jesús rompió todas aquellas maldiciones, todas aquellas ataduras, todas aquellas cosas que nos tenían atados a algo específico. Todo eso el Señor lo rompió. Amén. Así que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Que el Señor te continúe guiando por ese camino maravilloso que es caminar con Cristo. Amén. Que es servirle, que es honrarle, que es amarle, servir a nuestro prójimo con amor y por amor a nuestro Señor, ya que cuando le servimos al prójimo, también le servimos a Él. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Honremos el hecho que Él se sacrificó por usted y por mí. Agradezcamos que estamos viviendo en la gracia, que fuimos libres y que fuimos salvos por gracia, no por opiniones ajenas. Fuimos libres por gracia. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendiciones de lo alto para usted y para todos los suyos.
Se despide su hermana y amiga Teresa de López desde la iglesia Oasis de Bendición, Puerto Cabello, Venezuela.